Saludos, bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos de su programa Epignosis. Este es su hermano Antonio Valentín, una vez más aquí con ustedes para traer alguna enseñanza de la palabra del Señor. Estamos muy contentos de estar nuevamente por estos medios. Así que invitamos a nuestros suscriptores a que continúen apoyándonos en esta labor académica, bíblica, escritural, donde hacemos teología, donde hacemos exégesis, donde hacemos hermenéutica y tratamos algunos temas de importancia, especialmente temas escatológicos, que son la orden del día ante eventos y escenarios que se han manifestado y han surgido, donde hay que traer alguna orientación, claridad escritural, hermenéutica, aplicación a estas incógnitas y estas preguntas que surgen en el día de hoy referente a estos temas de importancia. Así que todos aquellos que no se han suscrito en nuestros programas pueden hacerlo. Usted pues se suscribe y puede recibir nuestras enseñanzas constantemente. Así que les invito a que nos apoyen en este sentido y puedan ustedes ser parte de este conocimiento. Igualmente, exhortamos a que nos den like si han sido edificados y bendecidos. Hoy en día hay un fenómeno, y es que hoy en día la gente suele más darle like a aquello que es chacabanero, aquello que es divertido, aquello que le hace reír, y los chistes de las personas. Hoy las personas están haciendo idioteces, discúlpenme hermano, para posiblemente monetizar, y las personas, como le encantan todas esas cosas, pues ese tipo de programas pues crecen, pero no tienen la edificación, no tienen la importancia. Así que exhortamos a los hermanos, ¿verdad?, que se interesan por los programas de enseñanza serias. Muchos programas por ahí muy buenos, donde se enseña la palabra de Dios con responsabilidad. Si usted busca edificarme, hermano, debe de entrar en esos canales que realmente no le satisfacen su vida espiritual o su fe, y pues no se proyectan para la construcción de la fe. Mire, deje eso, busque a aquellas personas que realmente le benefician con una palabra bien estructurada, bien organizada, bien teologizada, y con ese fundamento de la fe en el cristianismo. Sabemos que hay una diversidad de pensamientos. En el día de hoy nosotros no buscamos hacer prejuicios con las personas, solamente queremos exhortarles sobre este tipo de fenómenos que estamos visualizando en nuestros medios. Así que aporte para lo que es bueno, aporte para lo que le ayuda a crecer y desarrollarse. Bueno, sí, denos un like, lo deseamos mucho, porque así sabemos a cuántas personas estamos alcanzando y se están edificando. Y también los suscriptores, que nuestro programa ha ido creciendo poco a poco, mientras nos han ido descubriendo dentro de nuestra, ¿verdad?, esta plataforma del YouTube, que nos han ido descubriendo, que han escuchado nuestras enseñanzas. No todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo me sigue, como es todo, pero hay un remanente que sí me sigue y se están uniendo a la enseñanza escatológica. Los temas escatológicos son temas que traen su ¿verdad?, variedad. No todo el mundo cree lo mismo, no todo el mundo apoya la misma escuela escatológica, y por lo tanto hay su diversidad. Así que hoy vamos a estar hablando sobre uno de los profetas menores, post-exilios, que es el profeta Joel. Y Joel es un profeta que no se habla mucho de él, ni tampoco se dice mucho de sus orígenes. Sí sabemos que fue un profeta que Dios llamó con un estilo muy importante, muy interesante, porque cuando comenzamos a leer a Joel, comenzamos a leerlo como
aquel libro del juicio. Joel se conoce por las langostas, y las langostas tienen un símbolo, ¿verdad? Es una tipología quizá de algún reino, alguna nación que vino a destruir a Israel o a Judá. En este caso, porque él está profetizando al reino del sur, ¿verdad? Que es Judá. Jerusalén, Judá, centro de la adoración, donde está el templo y toda esta región, ¿verdad? Que quedó después de la destrucción del reino del norte de Samaria. Y en Joel se encuentran cosas bien importantes que hay que tomar en consideración. Porque les mencioné anteriormente que Joel comienza con devastación. Y en él no necesariamente se encuentra una profecía de devastación hacia el futuro. Porque en el tiempo en que Joel es escrito, ya Judá ha tenido la experiencia de la devastación y la destrucción a través de Babilonia. Ellos están ya en la diáspora pasando ese proceso profético de juicio y de castigo. Joel, como un profeta de Dios, presenta ese acontecimiento como causa del pecado, la rebelión de los judíos contra Dios a través de la idolatría, el paganismo, la marginación, la corrupción moral, política, religiosa. Joel tiene una característica importante, es que Joel era un profeta del templo, porque él viene ya de esa línea sacerdotal. Quiere decir que él se proyecta hacia los líderes sacerdotales dentro de su mensaje escatológico. Y Joel es bien conocido porque solamente se lee a Joel, ese texto bíblico donde Pedro utiliza en el día de Pentecostés como un cumplimiento. Y le voy a decir esto, un cumplimiento parcial, porque el texto cuando lo leemos, no lo leemos completo, inclusive lo utilizamos para muchos eventos pentecostales, eventos de avivamiento, porque es un texto clave en el libro de los Hechos donde Pedro lo utiliza para traer una confirmación de lo que está sucediendo ahí. Es un acontecimiento profético. Por eso, cuando se habla del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, se habla como el Espíritu Santo de la promesa, porque Dios había prometido a través de Joel, a través de Ezequiel y a través de Isaías, que derramaría de su espíritu, que transformaría los corazones y convertiría al pueblo, ¿verdad?, a su voluntad. Así que los avivamientos registrados en la Escritura lo que traen es exactamente humillación y arrepentimiento, transformación y cambio en el sector. Joel es importante entenderlo porque Joel es el profeta que, a pesar de que predica sobre juicio, y nos habla aquí y tengo el libro abierto. Nos habla sobre la devastación causada por la langosta. La langosta es un tipo de nación que ya nosotros históricamente la conocemos como Babilonia. Y también vemos cómo Dios hace devastación y cómo se llama ese día, el día del Señor, porque tenemos que mirar aquí algo muy importante. El concepto del día del Señor es el día donde Dios interviene con juicio a su pueblo. Y en Joel se menciona 5 veces, porque es el tema principal. Fíjense que el tema principal de Joel no es el avivamiento, el día de Pentecostés que se derramaría del Espíritu. El tema principal, si hacemos una exégesis, si hacemos una hermenéutica responsable, es el día del Señor. Y el día del Señor, escatológicamente, hay que hablar de ella porque es desde la antigüedad, es la intervención de Dios con castigo y con juicio
al pueblo que le ha desobedecido y se ha levantado con él. Proféticamente, conectado con la parusia, la venida de Cristo, hay una posiblemente conexión con el día del Señor, ya que Pedro habla del día del Señor y también algunos otros en el Nuevo Testamento hablan del día del Señor. Y el día del Señor es el día en que Jehová, Dios, actúa para castigar a la nación que le ha desobedecido, específicamente a su pueblo judío. Amén, a su pueblo judío. Cuando Joel ha escrito, el misterio escondido aún no ha sido revelado, que es la iglesia. La iglesia no está en todo este acontecimiento. No está en todo este acontecimiento aún. Aunque Pedro utiliza a Joel para confirmar el cumplimiento de la promesa, fíjese que Pedro aún está pensando como judío. Pedro está pensando como judío. Acuérdese de esto, aunque la salvación es universal para todos aquellos que creen en Cristo Jesús, judíos como griegos, como nos enseña el apóstol Pablo en esa revelación de un evangelio para todos. Los primeros cristianos eran judíos y ni todavía se habían despegado de la ley como pacto y estaban en ese proceso. Había una cultura judía muy résima, rígida en ellos. Santiago, la epístola de Santiago es una epístola que fue escrita para los judíos cristianos, y en ella se ve una práctica y unas referencias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que muestran esa verdad. Pedro tuvo que haber pasado por un proceso de purización, como decimos, donde su entendimiento tuvo que ser procesado. Y lo vemos en Hechos, capítulo 10, en la conversión de Cornelio, el gentil romano, líder de 100 soldados. Y vemos cómo Dios se le revela en visión y le dice, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda, ¿verdad? Entrará por mi boca. O sea, quiere decir que había en Pedro aún alguna señal de ese judaísmo temprano, ese judaísmo que hubo un sincretismo entre el judaísmo. Inclusive muchos judíos pensaban que solamente los judíos eran salvos, y a través de la evangelización del reino de Dios era como hacer un prosélito y que ellos volvieran a cumplir y a someterse a algunas exigencias de la ley, como la circuncisión. Eso lo vemos en Gálatas también, donde Pablo entonces hace una defensa del evangelio y habla sobre un solo evangelio, no un evangelio sincretista, porque los judeos geocristianos, judizantes, estaban allá con los galatienses, convenciéndoles que aparte de la fe tenían que circuncidarse para que la fe sea válida, porque tenían que hacerse hijos de Abraham en la carne. En otras palabras, naturalizarse. Pero Pablo nos habla a nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe. Somos hijos de Abraham en ese sentido espiritual, y ya Cristo se circuncidó por nosotros. ¡Qué maravilloso! Y todo este andamiaje lo explico porque hay personas que no entienden que la visión de Pedro en el día de Pentecostés era una visión judía, porque los judíos entendían que había unos cumplimientos no solamente de un derramamiento del Espíritu, sino también que ese evento que nosotros llamamos Pentecostés, lo que ocurría en el libro de los Hechos, capítulo 1, no solamente era el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, sino es una proyección hacia el día del Señor, de acuerdo a Joel. Así que cuando vemos el profeta Joel hablando sobre las devastaciones del día del Señor
Era como un recordatorio: pasaste por esto, estás sufriendo estas consecuencias porque me dejaste, porque adoraste a otros dioses, porque te corrompiste, porque violentaste la ley. Entonces, desde el verso 12 en adelante, estoy haciendo un resumen importante del capítulo 2 de Joel. Nos habla sobre ese llamado al arrepentimiento. Y se usa el concepto del toque de la corneta en Sión, y es el llamado a la humillación. Pregonen, ayuno, convoquen asambleas, reúnanse en humillación, reúnan al pueblo, santifiquen a la congregación, agrupen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pechos. Salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su doncel. Los sacerdotes que sirven al Señor lloren entre el vestíbulo y el altar y díganle al Señor: perdón, Señor, perdón. Quiere decir que hay un llamado al arrepentimiento, porque ese es su pueblo. Dios está tratando con los judíos, y el arrepentimiento es poderoso para poder traer restauración. No hay restauración en Israel si no hay un arrepentimiento. Parece que el pueblo, antes de la destrucción de Jerusalén, estaban muy corrompidos. Ahora ellos pasaron 70 años en la diáspora, y ahora el profeta les habla y les dice: arrepiéntanse. Qué tremendo. Y después, desde el verso 18 en adelante, nos está hablando a nosotros sobre la futura restauración y prosperidad. Qué tremendo. Pero ellos tenían que volverse al Señor, como dice el verso 12: vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Desgarren vuestros corazones. Ahora les está hablando a ellos que entonces Dios derramará abundancia, restauración y prosperidad. Qué tremendo. Entonces Dios dice: aquí yo les envío el grano, el vino nuevo, el aceite, serán saciados y nunca más serán entregados en medio de las naciones, con una condición. Las condiciones importantes: si se mantienen sirviéndole a Dios. Qué tremendo. Entonces esos versos nos hablan a nosotros sobre la prosperidad después del arrepentimiento. Y el Señor les dice entonces: cuando ustedes se arrepientan, yo los voy a prosperar y los voy a bendecir. Y dice entonces el verso 28 al 32, donde nos habla sobre el derramamiento del Espíritu de Dios. Y aquí es donde yo quiero llegar, porque hay que analizar esto profética y escatológicamente desde la visión de Joel. Hay dos visiones envueltas aquí. La visión de Joel concerniente a ese día, que Pedro lo vio como un cumplimiento en el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, Pedro tiene una visión diferente. Qué maravilloso. Pero para Pedro, el día de Pentecostés es el día donde Dios y Jesucristo cumplieron la promesa. No se vayan a ningún lado, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de Dios. Jesucristo tiene un significado para el día de Joel también, y es investimiento, dunamis, derramamiento para la misión que la iglesia tiene que extender. Porque la iglesia desde ese punto tiene que predicar el reino de Dios, especialmente en Judea, en Jerusalén, Judea y Samaria, porque se avecina un juicio. Cuando pasa ese derramamiento en el día de Pentecostés, los prosélitos, los que estaban en las otras naciones, que vinieron a adorar, y de eso hay referencia con el eunuco, el funcionario de la reina de África, donde él vino a adorar a Dios al templo, donde estaba leyendo
una porción de Isaías y llegó Felipe. Dice que habían prosélitos. Vemos a un Cornelio, que Cornelio era un temeroso a Jehová y daba ofrendas continuamente. En el día de Pentecostés, cuando hablan lenguas, están hablando de diferentes naciones, porque hay un proselitismo bastante serio y muchas personas de diferentes naciones están allí escuchando ese mensaje divino a través de aquellas lenguas diversas que hablaban misterios con Dios y que produjo un arrepentimiento en ellos. Es importante esto, entenderlo desde esta postura. Pero para los judíos, un acontecimiento como ese era el acercamiento de un juicio que se llama el Día del Señor. Para nosotros los pentecostales, Joel es el cumplimiento profético que da inicio a esa experiencia neumatológica y da se desarrolla una iglesia naciente, investida con poder, donde va y predica el evangelio, donde se sana a los enfermos, donde se echan fuera demonios, resucitan los muertos. Hay una diversidad de acontecimientos sobrenaturales que son implicados en el reino de Dios, y el cuerpo de Jesucristo se va extendiendo y llevando el mensaje y haciendo cosas maravillosas. Y un ejemplo tenemos también a Felipe, que llega a Samaria y allí se encuentra con aquel Simón el mago, que decía que tenía el gran poder de Dios, y allí llegó Felipe con el mensaje del evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y haciendo grandes maravillas, y mucha gente creyeron y se bautizaron. Pero para el judío, especialmente escatológico, o para la escatología judía, o el apocaliptismo judío, podemos mirar que ellos entendían el día del Señor vendría. Quizás para algunos de ellos el día del Señor era la derrota de sus enemigos, pero sinceramente el día del Señor es conectado con aquellas intervenciones divinas concernientes al mismo pueblo que se ha revelado, y Dios los visita con ira y con devastación. Eso es lo que se trata el libro de Joel. Arrepintámonos. El Señor está dispuesto a fortalecer y a restaurar a Israel, y vemos una Israel restaurada parcialmente después de la diáspora o del exilio, posexílico, donde se construye el segundo templo, se restaura la adoración, se levantan los muros y comienza entonces Jerusalén a volver poco a poco a la gloria y a la restauración, que tiene su máximo potencial con los macabeos, cuando ellos logran entonces una independencia total y experimentan entonces esa parte parcial hasta que llegaron los romanos. Estamos viendo todas estas cosas, mi hermano. Hay acontecimientos históricos y proféticos que son importantes, porque si hablamos de la llegada del Mesías, lo que se llama el Adviento, la espera del Mesías, tenía que haber entonces unos requisitos. Pero volviendo a Joel, vamos a leer un poquito a Joel, porque nosotros ya conocemos a Joel, y usted quizá mira, hermano Valentín, pues ya yo he leído a Joel, pero sí, muy bien, usted ha leído a Joel, y se lo agradezco. Pero lo he leído desde el lente de Joel. Son dos cosas muy diferentes, mi hermano. Leerlo desde el lente de Pedro en el libro de los Hechos, y leerlo desde el panorama profético y escatológico de Joel. Pues cuando Pedro está allí viendo aquello, que aquellas personas llegan y dicen, están borrachos, y él dice, no, lo que sucede es que ellos han recibido el Espíritu Santo de acuerdo al libro de Joel. Y dice, así sucederá, después que está hablando sobre la restauración, porque Dios no castiga a su pueblo para siempre. Dios no castiga a su pueblo para siempre. Antes de entrar en estos versos del 28 en adelante, el verso 13 dice, desgarren sus corazones y sus vestidos, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es clemente y compasivo. Está viendo que Dios, a pesar de que ha enviado devastación y juicio sobre su pueblo, como padre que ama a su hijo y le castiga,
dice que Él tiene las características, Dios es clemente y Dios es compasivo, es lento para la ira y grande en misericordia y desiste del castigo. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que hace nuestro Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados y somos restaurados y libres de la culpabilidad que nos arrasaba a esas condiciones pecaminosas y destructivas. No podemos dejar a Cristo fuera de todo este margen, porque Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Dice, y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal, sobre toda humanidad, hombre. Así que desde este punto el Espíritu Santo no era solamente para algunas personas, como en el Antiguo Testamento, que habían unas personas que recibían el Espíritu Santo, por lo menos jueces, como vemos a Sansón, que dice que el Espíritu Santo descendía sobre él, vemos a un Ezequiel y vemos a los reyes y a los profetas que recibían el Espíritu Santo, aunque no era permanente, pero por eso escuchamos que decía, y vino el Espíritu de Dios sobre mí. El Espíritu de Dios venir sobre mí es una manifestación de poder y de unción en ese momento donde Dios va a revelar, donde Dios va a hablar, donde va a haber una acción divina a través de un ser humano. ¡Qué tremendo! La gran misericordia de Dios. Pero esta profecía está hablando sobre derramar mi espíritu sobre toda persona. Quiere decir que aquí hay un detalle importante que no se está diciendo sobre toda persona, si se refiere solamente a los judíos o que quizá ellos lo veían de esa forma, o es un impacto mundial donde Dios va a trastocar los corazones de todas las naciones y de todo ser humano que les busque en espíritu y en verdad. Entonces, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Lo que está hablando aquí el texto es que el Espíritu de Dios va a estar sobre todas las personas, que ya ellos no van a tener que ir a abrir la Torá, a estar leyendo un libro donde les está dando exigencia, sino que la palabra de Dios estará dentro de sus corazones, se estará manifestando. Por eso ellos estarán profetizando y estarán hablando la palabra continuamente de Dios, porque la vida de Dios está en ellos. Eso es lo que ha pasado con el Pentecostés. Nosotros somos impulsados a predicar la palabra y llevar la palabra. La palabra de Dios no la miramos con culpabilidad, sino que la miramos con gracia y con orden de Dios, donde nos invita a vivir constantemente una vida santa, pero a cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Nosotros no seguimos las leyes de Dios como una regla de exigencia, sino por la virtud del Espíritu Santo dentro de nosotros. En aquellos días derramaré de mi espíritu sobre los siervos y sobre la sierva, y realizaré prodigios en los cielos, en la tierra. Y aquí es que está el punto importante. Y realizaré. Quiere decir que esta es la parte segunda del texto, que las personas omiten cuando están leyendo sobre Joel, porque lo único que conocen de Joel es los versículos 28 y 29 sobre el derramamiento del Espíritu. Y dice Joel que derramaré mi Espíritu sobre toda carne o sobre todo mortal, y hablarán y profetizarán y tendrán visiones. Y está hablando aquí de los ancianos, está hablando de los jóvenes y está hablando de los niños. Si nos ponemos a mirar bien, y de los siervos, perdón. Si nos ponemos a mirar bien, está haciendo referencia a todas aquellas personas en la antigüedad que eran las menos afortunadas, que eran las personas que la sociedad no las auspiciaba mucho, separaba por sus condiciones. La juventud, los niños, los ancianos, ese grupo de personas que no eran tan importantes. Amén. Qué maravilloso. Pero el verso 30 hay que analizar ese verso 30 porque estamos finalizando, porque dice, y realizaré prodigios en los cielos y en la tierra. Ahora bien, esto, prodigios. Y el Señor Jesucristo habló de que los cielos y la tierra serán estremecidas, cuando estaba hablando y profetizando en Mateo 24 y Lucas también, que hablaba sobre el gran juicio sobre Jerusalén, sobre el templo y la destrucción de ese segundo templo. Estamos hablando de lo que llamamos la tribulación judía. Entonces, que se cumplió en el año 70, ¿verdad? Que pasó una generación después de Cristo.
Wow, qué tremendo, 40 años pasaron, como Cristo había mencionado. Y dice, y sangre y fuego y columna de humo. Y estamos viendo aquí un lenguaje apocalíptico. Ese lenguaje apocalíptico es muy visto en Apocalipsis, en Daniel, que habla sobre el humo, que habla sobre el fuego, que habla sobre esas manifestaciones. Son juicios. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. Otra alusión, Apocalipsis, a Daniel también, y otros profetas como Ezequiel. Y este es un lenguaje profético. Mucha gente cree que eso es literal, pero es un lenguaje profético donde se está mencionando que el sol se va a oscurecer, la luna se tornará en sangre y así sucesivamente. Es un lenguaje común en los profetas de apocalípticos o en la literatura apocalíptica. No necesariamente es algo que va a ocurrir literalmente. Lo que está diciendo es, hay unos eventos que vendrán, unos juicios que vendrán. Está hablando aquí en ese sentido apocalíptico, y nada más con ese texto podemos hacer una indagación escritural y podemos demostrarle a usted que lo que estamos hablando es correcto. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Qué tremendo. Porque se dice la historia que en la destrucción de Jerusalén, antes de ella, los cristianos, habiendo escuchado a Jesucristo y teniendo en su memoria sus palabras, y al ver las señales de la destrucción, ¿se acuerda cuando dice Jesucristo que el que esté en su azotea no descienda y el que está en el bosque no vuelva a su casa? Está hablando de una forma metafórica, simbólica, de que cuando vean estas señales huyan, porque viene destrucción y viene ruina. El día del Señor ha de cumplirse. Y eso se cumplió, amado hermano. Joel tuvo su cumplimiento. El derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 8 no solamente está hablando sobre un dunamis, un investimiento de poder, sino que para los judíos ese acontecimiento visto allí en el aposento alto también es un aviso a la destrucción del templo, que había perdido todo su propósito y su objetivo de acuerdo al diseño de Dios. Por lo tanto, estamos viendo en Joel, capítulo 2, del verso 28 en adelante, ese derramamiento del Espíritu Santo, que es una promesa que tuvo su cumplimiento, como lo dijo Pedro, viene con dos alas. Nosotros tenemos que mirar todo el panorama y tenemos que mirar todo lo que el profeta nos está diciendo. Así que el día de Pentecostés tiene una alusión al día del Señor, o el día grande de Jehová, como dice en el Antiguo Testamento. El día del Señor era la manifestación de juicio, porque ya, acuérdense que el juicio contra Jerusalén era una devastación total. Fíjense que Cristo dijo estas palabras: y habrá tribulación, el cual nunca ha habido antes, ni habrá después, hablando sobre la destrucción de Jerusalén, porque ellos habían rechazado al Mesías y lo habían crucificado. Y esta palabra es bien importante para nosotros poder entenderlo. ¿Qué connotaciones tiene hoy o aplicaciones para nosotros el libro de Joel? Sí, porque es bueno siempre aplicarlo a nuestras vidas. Pues el Señor nos está llamando a nosotros a acordarnos que nuestra vida de pecado nos mantuvo destruidos. Hay consecuencias cuando el hombre vive en esa desviación, lejos de la palabra, de la voluntad de Dios. El hombre vive sin relación con Dios. El pecado original nos ha alejado de Dios y el hombre vive haciendo cosas desagradables. Pero el Señor nos advierte que la vida fuera del Señor trae sus propias consecuencias. Ya nosotros hemos sido condenados porque no hemos creído en Cristo, pero aquel que cree en Cristo tiene la vida eterna.
El arrepentimiento, que significa cambio de manera de pensar, es un llamado de Dios a todos nosotros a mantenernos confesos delante de Dios, para que el Espíritu Santo se siga derramando sobre nosotros y el día del Señor no caiga sobre nosotros, sino, como dice el texto en Joel, porque habrán algunos sobrevivientes, algunos que experimentan libertad. Y esos que experimentan libertad son aquellos que han aceptado a Cristo. Los cristianos de aquella época corrieron al ver todas estas señales de destrucción sobre Jerusalén, salieron y se escondieron en Perea, y desde lejos vieron toda aquella destrucción, todo aquel humo, toda aquella sangre, vieron como la luna y el sol se oscurecieron por el humo que hubo. Y Dios nos está llamando a nosotros a tener nuestra mirada puesta en Él, y mirando, contemplando y haciendo su voluntad, y nuestros ojos en acontecimientos proféticos, porque nos anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido su hermano y amigo Antonio Valentín, aquí en su programa Epignosis. Así que le invitamos a que se suscriba en nuestro programa y también nos envíe su like. Amén, porque queremos saber cuánto usted ha sido edificado. Así que hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.